Hola. Siguiente ponencia. Ahora. La siguiente ponencia va a ser conferenciada por el doctor Andrés Varela, una persona maravillosa, porque tuve la magnífica suerte de conocerlo en el anterior congreso de Cáceres y excelente médico. De hecho, como anteriormente con el doctor Cifrián, voy a hacer lo mismo, voy a leerlo porque son unos currículum portentosos y no esto de memoria no va. El doctor Andrés Varela es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de la Universidad Autónoma de Madrid, es doctor en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en cirugía torácica y jefe de servicio de cirugía torácica, trasplante pulmonar en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Además, es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y ha participado en 14 proyectos becados de investigación y es autor de 160 publicaciones, tanto nacionales como internacionales. Tiene mérito, ¿eh? El doctor Varela es miembro también de la European Society of Thoracic Surgeons, perdón por el inglés, de la International Society of Heart and Lung Transplantation, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y de la Sociedad de Neumología y Cirujanos Torácicos de Madrid. Asimismo, ha sido galardonado con diversos premios y reconocimientos por su trabajo en este campo. Hoy, en el congreso que nos lleva, el doctor Varela va a realizar una presentación sobre la presentación pulmonar ex vivo como estrategia para optimizar la donación pulmonar. Pues ya le dejo. Y a todos los que estáis hoy aquí, yo lo que quiero es realmente haceros una presentación de lo que me han pedido. Voy a hablar de lo que a mí me parecen adelantos y avances. Yo creo que es importante que vayáis conociendo lo que se hace detrás y creo que es muy importante. Creo que vamos por el buen camino. Creo que se ha adelantado muchísimo en el trasplante pulmonar y es lo que espero que en estos minutos pueda transmitiros. No sé si puedo ya. Espero que se vea bien. Bien, en el programa se hablaba de presentación. Es verdad que es presentación de preservación y recuperación de pulmones ex vivo. Y vamos a ver en qué consiste esto. Como ha dicho Jesús, trabajo en este hospital. Llevamos ya 5 años, estamos muy contentos. Realmente tenemos unas instalaciones magníficas y, por lo tanto, yo creo que también para nosotros ha sido un adelanto. Lo ha dicho muy bien el doctor Cifrián. Nada es personal. Esto no es posible si no es con un trabajo en equipo y, aunque ahí faltan servicios y personas, pero que quede muy claro que realmente todo es el trabajo de muchísimas personas. También tengo que decirlo, y lo digo siempre, orgulloso de tener esta organización en España, de verdad. La figura de Rafael es importantísima y, en nuestro caso, la Organización Regional de Trasplante, el doctor Chamorro, también figura importantísima. Pero, sobre todo, destacar los coordinadores hospitalarios. Yo creo que sin ellos esto no sería posible. Realmente es una labor muy importante la que realizan y, por lo tanto, yo creo que debemos estar orgullosos de ellos. Tenemos registro nacional de trasplantes pulmonares. Esto ha sido muy importante. Quiero destacar la figura de Elizabeth Cole, es la que es responsable de este registro, que nos ha empujado a todos a hacer este trabajo, que realmente es importante, de registrar todo lo que hacemos, los resultados y demás. Esto es lo positivo. Esta es la imagen que quería poneros. Esto es cada año más y más. Es decir, que los trasplantes que se hacen a nivel internacional
El pulmón está subiendo, no es lo mismo en otros órganos, pero el pulmón sube cada año y esto es muy importante. Como veis, estos son los últimos datos que tenemos, más trasplantes de ambos pulmones que de un solo pulmón y que sigue creciendo cada año. Y lo mismo pasa en nuestro país. Esta es la misma figura, como veis, y ya nos lo ha dicho el doctor Cifrián, el año pasado, récord, 285 trasplantes pulmonares. Es una cifra muy importante, estamos hablando casi del 10% de los trasplantes que realmente se notifican en el registro internacional y, por lo tanto, yo creo que esto va a seguir subiendo. Ya este año hemos superado la media del año pasado y, por lo tanto, estoy convencido que superaremos los 300 trasplantes en nuestro país. Y también, como veis ahí, y ya nos lo ha presentado el doctor Cifrián, cifras muy importantes de trasplantes de 2 pulmones y de un solo pulmón. Más de un solo pulmón. ¿Y por qué? Porque estamos aprovechando mucho mejor los donantes. Es decir, que un donante sirve para 2 trasplantes unipulmonares. No es el caso de la fibrosis quística, pero sí en el resto de indicaciones. Solo unas breves palabras. En mi hospital ya hemos hecho 600 trasplantes de pulmón con esas cifras, 31 cardiopulmonares y una cosa que voy a comentar, los trasplantes pulmonares con donantes en parada cardíaca, que realmente es un aspecto importante de nuestros programas. La supervivencia, no lo veis bien, pero ya hemos superado a los 5 años el 60% de supervivencia, que es algo muy importante en trasplante pulmonar. Han mejorado mucho los resultados. Tengo que comentar el servicio de neumología, el que lleva el peso del programa de trasplante pulmonar tanto en el pre como en el post-trasplante. En nuestro servicio de cirugía torácica, veis, menos yo, todos los demás muy jóvenes, todos preparados para hacer el trasplante de pulmón. Y esto es lo que nos preocupa. Para mí es una obsesión. El número de trasplantes ha aumentado mucho, como hemos comentado, pero el número de pacientes en lista de espera ha aumentado mucho más. Por lo tanto, realmente necesitamos más donantes y de esto voy a tratar. Los desafíos futuros, bueno, pues lo ha hablado el doctor Cifrián, 35 trasplantes por millón de población. Tenemos que llegar a 40 por millón de población. El protocolo de manejo del donante multiorgánico en las unidades de cuidados intensivos, fundamental. Hay que tratar al donante como si fuera un paciente en una unidad de cuidados intensivos. Y, por último, estos 2 aspectos que es fundamental y que es lo que voy a comentar, la donación en asistolia y la evaluación y recuperación de pulmones donantes ex vivo. El Grupo de Santander, y ya que está el doctor Cifrián, ha multiplicado por 4 el número de donantes cuando están bien cuidados en las UCIs y, por lo tanto, y aquí lo reflejan muy bien, esto es lo que debemos hacer en todas las unidades de cuidados intensivos. Habéis oído hablar la muerte cerebral. Los donantes en muerte cerebral ha sido y es la fuente más importante de donantes, pero los donantes en parada cardíaca, esos que fallecen en la calle o en su casa por parada cardíaca, estos empiezan a ser una fuente importantísima de donantes y, sobre todo, de donantes pulmonares. En Madrid, el Hospital San Carlos, donde llegan todas las urgencias con paradas cardíacas, la Comunidad de Madrid, con todos los servicios de soporte vital avanzado, y nosotros llegamos a un acuerdo en el año 2002, en donde hicimos el primer trasplante de pulmón bipulmonar a una paciente en urgencia 0, que realmente le pusimos 2 pulmones de un donante que había fallecido en la universidad, en una clase, parada cardíaca, que fue reanimado sin éxito y que logramos trasplantarle ambos pulmones y esta paciente está haciendo absolutamente una vida normal. Y esto realmente ha sucedido en otros hospitales, sobre todo en el Hospital de Santander, y luego se han ido sumando más hospitales. Estas son las cifras que ya podemos contar en España. Y os puedo decir que por ahora es prácticamente la única experiencia a nivel internacional. Es decir, estos donantes todavía no se utilizan de manera estándar en el resto de países y, por lo tanto, estamos en que estos donantes se puedan utilizar. Nuestra experiencia ya prácticamente son 50 trasplantes pulmonares hechos con este tipo de donantes y
tienen unas características un poco especiales. Estas son las curvas de supervivencia tanto de pacientes trasplantados con donantes en muerte cerebral como en parada cardíaca. Y como veis, son superponibles, es decir, que podemos utilizar estos donantes que hasta hace poco no se utilizaban y, por lo tanto, va a ser una fuente muy importante en el futuro. Hay algunos países que ya los donantes en parada cardíaca, por limitación del esfuerzo terapéutico, esto os tiene que sonar, aquellos pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos que ya no tienen salida y que se les pide a la familia que no se haga ningún tipo de soporte, esos donantes en algunos países ya son más importantes que los donantes en muerte cerebral. Por lo tanto, tenemos un futuro muy esperanzador. Deciros también que perdemos donantes pulmonares en el momento de la extracción cuando vamos a un hospital a hacerla. Y esto es debido fundamentalmente a que los pacientes que mueren por muerte cerebral producen lo que se llama edema pulmonar de origen neurogénico y perdemos muchos donantes en ese momento. Y por esos donantes es por lo que empezamos a pensar que podríamos utilizar otro tipo de estrategias, que es lo que os voy a comentar, y es lo que llamamos perfusión ex vivo, es decir, perfusión de los pulmones fuera del cuerpo humano, como si ya estuvieran implantados en el receptor. Y, por lo tanto, esto es muy importante, es un concepto nuevo, son pulmones que hacemos funcionar justo en el momento de la extracción y, por lo tanto, hemos durante estos años trabajado en este sentido. Bien, pues ¿esto en qué consiste? Pues consiste realmente en hacer que estos pulmones tengan la misma sangre y la misma ventilación como si estuvieran ya en un cuerpo humano y, por lo tanto, se utiliza un respirador estándar, un circuito extracorpóreo por donde se mete la sangre y todas las soluciones de preservación y realmente esto es un poquito más complejo, como veis, hay unos filtros leucocitarios, hay unas membranas por donde pasa estas soluciones de preservación con o sin sangre, pero en definitiva esto es un procedimiento que se hace en quirófano, que en vez de tener un paciente en la mesa de quirófano tenemos unos pulmones que están absolutamente ventilados y perfundidos como si fuera un paciente y realmente tenemos un quirófano solamente dotado para este tipo de preservación. Esto es importante que veamos que, vamos a ver si puedo que funcione. Bien, bueno, pues esto es lo que veríamos en un quirófano, en la mesa de quirófano. Son unos pulmones que están preservados sin sangre, por eso tienen esa coloración tan blanquecina. Están ventilados, son unos pulmones que no tienen nada, ningún colapso ni ninguna atelectasia. Son unos pulmones de donantes que podríamos decir perfectos, es decir, que realmente estos pulmones, durante el tiempo que los vamos a mantener ahí, que es de media 4 horas, podemos saber exactamente qué es lo que pasa con ellos, si están bien, si no están bien, si realmente tienen algún tipo de patología y, por lo tanto, voy a seguir. Y entonces, esto realmente es lo que llamamos preservación ex vivo estática. ¿Qué quiere decir? Que los tenemos en un quirófano, que podemos ver cómo funcionan, que tienen una temperatura normal, la de nuestro cuerpo, y que realmente van a funcionar, si funcionan bien en ese procedimiento, posteriormente. Esto realmente se debe a un trabajo que salió en New England, como veis ahí, en el año 2011, en donde el equipo de Toronto, en Canadá, demostró que en 20 pulmones preservados previamente antes del trasplante con este sistema, estos pulmones tenían menos lo que llamamos disfunción primaria del injerto e iban mejor. Entonces nos animamos grupos a seguir con este sistema. Y es un sistema realmente que, como veis aquí, nos sirve para valorar pulmones, es decir, para saber exactamente cómo están. Cosa muy importante porque muchas veces lo que hacemos es extraerlos e inmediatamente cuando llegamos al hospital implantarlos y, aunque los parámetros previos eran aceptables para el trasplante, pero total seguridad no tenemos. Otra posibilidad muy importante es recuperar pulmones que ya sabemos que tienen algo de edema, fundamentalmente, que no tienen los gases idóneos
que esperábamos, pero que durante todo ese procedimiento de recuperación podemos obtener que esos pulmones estén bien, recuperarlos y luego trasplantarlos. Y como veréis, vamos a poder también tratar esos pulmones durante ese procedimiento de perfusión ex vivo, cosa que en el futuro va a ser fundamental, importantísima, y que veremos también algo sobre ello. Como os podéis imaginar, pues todo esto ha evolucionado y ya hay varios sistemas de preservación ex vivo. Pero además preservación ex vivo, que ese quirófano que teníamos tan complejo, pues realmente se reduce a este tipo de máquinas. Son varios los que hay en este momento. Este es el que se utiliza ahora mismo en Toronto. Era también un quirófano y lo han reducido a este. Es decir, que aquí está todo lo necesario para hacer una perfusión ex vivo. Este tipo que se utiliza en Holanda y este tipo que se utiliza en Suecia. Nosotros estuvimos en el procedimiento de ex vivo con el OCS, Organ Care System, cuya base está en Estados Unidos, en Boston, y estuvimos con ellos perfeccionando este sistema. Es decir, que en este momento hemos pasado de este quirófano estándar con la perfusión de ex vivo estática a esta que llamamos ahora perfusión ex vivo pulmonar portátil. ¿Por qué hablamos de portabilidad? Bueno, pues esto es lo que realmente estamos utilizando en la actualidad. Este es el aparato que tiene, como veis, ruedas y que tiene un set en donde se implantan los pulmones para hacer el traslado de los mismos desde el hospital donante hasta nuestro hospital en Puerta de Hierro. Fundamentalmente estos son los componentes, un monitor en donde realmente están todos los parámetros que necesitamos saber de cómo funcionan los pulmones, este módulo o set en donde van los pulmones y la consola que es la que transporta los pulmones. En esta consola pues, está todo lo que en un quirófano tenemos. Como veis, una bomba que manda la sangre, un respirador para ventilar la membrana donde se produce el intercambio, unos sensores que nos están dando constantemente la cantidad de oxígeno que tienen y este monitor que por Bluetooth se conecta con la consola y podemos tenerlo a 20 metros de la consola. Es decir, que cuando lo transportamos no tenemos que estar mirando la consola, sino que lo tenemos como si fuera un iPad en la mano, viendo exactamente todo lo que ocurre con esto. Es portátil porque lleva unas botellas de gas que realmente produce el intercambio gaseoso con gases que intercambiamos cuando se gastan. Más de 24 horas podemos tenerlo sin cambiarlo. Tiene unas baterías y tiene unas ruedas para su portabilidad. Bueno, pues os quería enseñar un poquito. Estamos ya, esto es en Tenerife, figuraos, uno de los sitios que no íbamos antes por los tiempos de isquemia. Realmente, cuando teníamos que hacer un trasplante bipulmonar y se iba a tardar más de lo que nos decía Cifrián, 6 o 7 horas, no lo hacíamos, con este sistema sí. Y estáis viendo aquí de forma muy resumida, nada más extraer los pulmones del donante, los vamos a introducir en este sistema de preservación. Aquí tenemos los pulmones y estamos canulando solamente la tráquea y la arteria pulmonar. Con eso es suficiente para hacer todo lo que hemos comentado. Estos son los pulmones que introducimos en la consola y que, como si fuera un respirador, vamos a conectar la tráquea al ventilador y vamos a conectar la arteria pulmonar, que es lo único que hay que hacer. Se tarda unos 20 minutos en colocarlos en este sistema. Este es el doctor Javier Moradiellos, que muchos conocéis, que es el responsable y director del programa de PEP en nuestro hospital. Veis cómo los envolvemos. Esto es únicamente como si fuera una pleura para que los pulmones no se expandan demasiado y realmente es un sistema ingenioso, hace de caja torácica y aquí los estáis viendo ya ventilados y es como los vamos a transportar a nuestro hospital. La verdad es que nos da mucha seguridad el poderlos llevar así. En todo momento estamos sabiendo qué es lo que ocurre. Me alegro de que se haya podido ver. Y esto es lo que realmente... Perdón. Vamos a verlo. Lo que ocurre en la realidad. Es decir, que podemos llevarlo en cualquier medio de transporte.
Bueno, esto me recuerda a una obra en que el obrero es el único que trabaja, uno de ellos, y todos los demás mirando. No sé por qué me ha tocado a mí, pero bueno. Hemos tenido que medir los aviones que normalmente utilizamos, las puertas, porque realmente no todos, los más pequeños no entraría, pero el resto sí. Y además nos permite cosas tan interesantes como, primero, no estar corriendo de un lado a otro. Esto es llegando a nuestro hospital. Para nosotros es fundamental hacer una revisión broncoscópica de los pulmones donantes, y lo hacemos en la sala de broncoscopia del hospital. Es decir, que realmente tenemos tiempo, no es esa carrera absoluta que teníamos antes para evitar los tiempos de isquemia. Esto es normotermia, están funcionando como si estuvieran ya implantados y, por lo tanto, nos da una visión muy importante de todo lo que ocurre con tiempo, relajadamente. Claro. Muy buena pregunta. Primero, puedes actuar con la máquina y, segundo, llevamos todo para meterlos en nevera. Es decir, que realmente tenemos la posibilidad en cualquier momento de... Pero es muy buena la pregunta. Nada es infalible, ¿eh? Bien, pues va un poco a favor de lo que estás comentando. Hasta ahora lo estándar es llevarlos en una nevera, como veis, isquemia fría, para preservación. Está limitado, como decía Cifrián, 4 a 10 horas, desde que clampamos la aorta en el donante hasta que empiezan a funcionar en el receptor. Y esto, bueno, pues empieza a ser un concepto distinto, es decir, que realmente ya no es frío, es la temperatura del cuerpo, funcionan normalmente, insisto, y están totalmente monitorizados. Incluso hemos llegado, como vais a ver, a tiempos de isquemia de 12 horas, que es ya un tiempo mucho más importante. Con este sistema de preservación ex vivo portátil hicimos el primer trasplante en el 2011, el 18 de febrero. Además fue en un paciente con fibrosis quística y este paciente afortunadamente está perfectamente, y lo hicimos una semana antes de que lo hiciera Alemania, fue todo por casualidad. Y los primeros resultados los hemos publicado en una revista importante, un Lancet, con la experiencia de Hannover, y realmente es una experiencia única y que nos anima a seguir en esta línea. También en el 2013, el año pasado, hicimos el primer trasplante de pulmón con donantes en asistolia, pero por limitación del esfuerzo terapéutico. No sé si sabéis que en España hasta hace muy poquito tiempo legalmente no se podía utilizar este tipo de donantes. Ya llevamos 3, los 3 afortunadamente excelente el resultado, y en principio hemos evaluado con este portátil, antes habíamos hecho 8 con el estático, 12 pulmones. De esos 12, 8 los hemos implantado, 4 el sistema nos ha dicho que no deberíamos implantarlos porque no eran suficientemente buenos como para hacer el trasplante, y 7 dados de alta, 2 de ellos con la extubación antes de 24 horas. Disminución clara de la disfunción primaria del injerto en el post-trasplante. Casi 12 horas, 11 horas 42 minutos con este sistema de ex vivo clínico. Y entonces todo este tipo de situaciones no se pueden llevar a la clínica de una forma, esto parece que me va bien, voy a implantarlo. Esto hay que hacerlo dentro del contexto de un ensayo clínico. Y entonces estamos en este momento en un ensayo clínico internacional randomizado con 2 brazos, la mitad de los donantes preservados estándar, con su nevera frío, y la mitad con este sistema de preservación ex vivo pulmonar portátil. Hace una semana me llegó que ya se habían introducido 300 pacientes, 150, y se terminará con 350 para que estadísticamente se vean las diferencias. Estos son los centros que están dentro del estudio en el ensayo clínico internacional. Afortunadamente nosotros estamos en ese estudio,
Y estos son preliminares los resultados, pero ya se ve que cuando el objetivo es supervivencia y la ausencia de disfunción primaria del injerto grado 3, la composición de ambos, cuando se juntan la supervivencia y la disfunción, se ve que aquellos pulmones preservados con este sistema pues, es superior, pero todavía es preliminar. Todavía no podemos dar el paso para decir que esto tiene que ser estándar y no creo que sea estándar en el futuro. ¿Por qué? Ahora lo comentamos. Me parece que realmente estos sistemas, que son caros, se deben reservar para aquellos donantes que lo precisen, es decir, para recuperar pulmones o para cuando los tiempos de isquemia sean largos, porque con los tiempos actuales de 6 a 8 horas, como decía el doctor Ciprián, el procedimiento de preservación que utilizamos ahora con frío es suficiente y es suficientemente bueno para que los pacientes vayan bien. Solamente 2 palabras para finalizar. Nos introducimos en otro nuevo ensayo clínico que se llama EXPAND y lo único que quiere decir es que vamos a expandir las indicaciones para utilizar este tipo de preservación en aquellos donantes en los cuales puedan tener estas características, que ya estamos introduciendo donantes que realmente en este momento no los utilizamos y que en el futuro, si el ensayo clínico nos lo dice, pues probablemente podríamos recuperar este tipo de pulmones. Y el futuro, pues de verdad yo estoy muy animado, creo que este tipo de avances es fundamental, creo que con este tipo de preservación vamos a utilizar otro tipo de tratamientos. Nosotros estamos metidos en la terapia celular, tenemos realmente los neurólogos y neurocirujanos tienen experiencia con células madre para el tratamiento de secciones de médulas espinales y utilizamos el mismo protocolo y el mismo tratamiento para introducirlo en la preservación ex vivo. Y creemos que realmente eso va a ser un paso importante en el futuro. Y por último, deciros que se tiende a esto, es decir, a centros de recuperación de órganos, tanto pulmones como corazones, como hígados, riñones. Tener centros en donde se envíen este tipo de órganos para recuperarlos y luego volverlos a mandar al centro donde los ha enviado. Por lo tanto, yo creo que hay una revolución en todo esto de preservación y todo pensado fundamentalmente para tener más donantes. La verdad es que es fundamental poder ofrecer más pulmones a más pacientes. Pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, queremos invitar al doctor Ciprián a que suba con nosotros para hacer una pequeña tanda de preguntas, los que tengáis preguntas para ellos, que seguro que son muchas. Yo desde aquí darle la enhorabuena por la exposición, me ha parecido fantástica y lo que más me ha llamado la atención de todo, ¿no? Bueno, pues el ingenio, ¿no?, de que un papel film haga de pleura. No, os reís, pero a nadie se nos ha ocurrido, quiero decir, es un papel film. ¿Quién me iba a decir que el rollo de mi madre iba a servir de pleura, no? Es algo absurdo que tú dices, ostras, es un papel film, sí, pero se te tiene que ocurrir para hacer de pleura. Quiero decir, ese ingenio es lo que a mí me maravilla de personas como ellos, ¿no? Que tienen ese plus para decir, ostras, ¿y si ponemos esto? Parece absurdo al principio, pero, oye, pues da resultado. Y desde aquí mi enhorabuena, de verdad, a ambos, de verdad. Cuando queráis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Enhorabuena por la exposición. No sé cómo está a nivel legal el tema de los donantes. Yo soy donante de órganos desde que tenía 17 años. Pero tenía entendido que en el momento del fallecimiento, si tu familia no permite la donación, no se puede hacer. ¿Eso es así? ¿Sigue siendo así? Es un tema ciertamente complicado. La legislación española
establece que tú eres una donante, un potencial donante de órganos, ¿de acuerdo? Independientemente de que tú luego posteriormente lo hayas solicitado o no. Esto es muy avanzado realmente con diferencia a otros países, pero en la práctica siempre es necesario la autorización de la familia. No vamos a hacer algo contra el criterio de la familia. Por tanto, la forma más importante de ser donante, a mi juicio, es que tú lo digas, evidentemente, que tengas un carnet si quieres, eso está muy bien, pero sobre todo que tu familia esté convencida de que tú quieres ser donante. Porque si ellos en el último momento hacen valer que tú pudiste cambiar de opinión o etcétera, no lo sé, pueden establecerse circunstancias extrañas. Lo normal siempre es que tu familia apoye lo que tú has dicho, lo que tú has expresado, y no suele haber problemas en ese sentido. Lo que quiero decir es que no siempre es necesario tener un carnet en la mano, lo importante es que tu familia conozca tu parecer. No, mi pregunta era más bien a la inversa. Digo, si yo soy donante, mi familia tiene que respetar o debería respetar sí. mi decisión. No, de acuerdo contigo totalmente, y es lo que va a suceder en el 99.9% de los casos. Pero si lo que me preguntas es si tu familia le da por decir lo contrario que pasa, pues probablemente no lo trasplantemos. Sí, sí. La ley española, como ha dicho el doctor, dice que todos somos donantes, pero ha salido una ley nueva que con las consejerías de Sanidad, en colaboración con las asociaciones, está el testamento de las últimas voluntades, donde tus padres tienen que respetar que tú eres donante de órganos. Es decir, vas ahora en Murcia, no sé lo que va a pasar en las otras comunidades. Nosotros hemos firmado efectivamente un convenio con la Consejería de Sanidad donde se ha hecho ese documento, donde aparece fibrosis quística, la Asociación de Trasplantados y ADAER y, bueno, otra asociación. Pero con el testamento de las últimas voluntades, dos testigos, exactamente, con 2 testigos te sirve. Y ya está. Bueno, yo quisiera contestar a esto en el sentido que la ley dice que todos somos donantes en vida. Es cierto que es una de las pocas leyes que no se cumple. O sea, el mismo Estado no lucha por que se cumpla una ley, por lo tanto se está incumpliendo continuamente. Yo creo que tanto desde los médicos como las asociaciones deberíamos luchar para que esta ley se cumpla, porque lo que no es normal que haya una ley puesta para todo el mundo y que se deje de cumplir. Y es una cosa súper importante, ¿no? Está claro que, y yo lo sé porque mi padre falleció y donamos todos los órganos, que había que dar el consentimiento, cuando realmente no hay que dar el consentimiento. Es que la ley no dice que hay que dar el consentimiento. La ley dice que somos donantes en vida. Lo que pasa es que no sé si por criterios religiosos o no lo sé, se sigue pidiendo el consentimiento a las familias. Pero vamos, que yo creo que se debería luchar para que esta ley se cumpla, que realmente es lo que pone. Y en el caso de lo que ha dicho esta chica, si ella ha dejado escrito que es donante, eso se respeta. Ahí me parece que ahí creo que no se pregunta a la familia, que en el momento que está escrito ya es que ya lo ha decidido. Creo que es así. No sé lo que te digo, que ella simplemente con 2 testigos, ese documento es el que te sirve y ya está. Por eso, para no perder donaciones donantes. Yo una pregunta más a nivel científico sobre el sistema de transporte. A vosotros, bueno, lo que hacéis es aumentar la manipulación del órgano. ¿Habéis notado un incremento de infecciones? ¿Cómo esterilizáis el sistema? Sí, es buena pregunta porque en principio estás de una...
Bueno, yo quería contestar también a lo que antes hablábamos. En Andalucía existe el registro de voluntades vitales anticipadas, custodiado por la Consejería de Salud, y desde hace varios años ya, ahora sí que hay en todos los hospitales y en todos los puntos de información o centros de salud, una persona que es el registrador, es una figura que se ha creado, y sí se pide cita previa y va y hace tu testamento vital, y eso queda custodiado para en caso de que sucediera algo en tu historia clínica, ya viene reflejado que tu última voluntad era ser donante. ¿Vale? Yo creo que queda bastante claro, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero creo que muchos órganos potenciales en las unidades de cuidados intensivos se pierden por una mala comunicación a las familias. Sé que hay coordinadores, la ONT organiza talleres para el personal, pero yo trabajo en una unidad así y muchas veces por una información inadecuada, los familiares al final se echan para atrás. Y sobre todo en pacientes que sí que podían dar bastante rendimiento. No sé cuál es su experiencia. Yo, si quieres, te contesto. Por mi hospital hay personal especialmente entrenado, los coordinadores de trasplantes. Si algo hacen bien, es justo esto. Lo hacen bien casi todo, pero esto especialmente, ¿no? Y cada negativa que hay se analiza posteriormente, dónde ha podido estar el problema, si ha habido un problema de comunicación, de comprensión, exactamente dónde ha estado. Yo creo que cada vez se hace mejor esto. Puede que en el pasado se descuidara de alguna manera ese aspecto, pero tal como yo lo veo, evoluciona muy favorablemente y la tasa de negativas que tenemos, hombre, es pequeña realmente. Podría ser menor, ojalá, porque no debería de haber negativas. Yo lo que he observado es que a lo mejor la comunicación del coordinador es muy buena, pero todo lo que rodea a los días previos a la situación del donante y el estrés y todo el personal de alrededor lo estropea. Me es difícil contestarte a esto. Puede que entiendo un poco tu razonamiento de que sería el siguiente, si yo te entiendo bien, que hay una postura a partir de que el paciente es donante y otra que previamente, antes de ser donante, posiblemente, ¿no? Y quizá debería de trabajarse todo en conjunto, ¿no? Esta es la enseñanza que saco de lo que me estás comentando y yo creo que en ese sentido se va trabajando, pero es inevitable que siempre haya algún comentario inapropiado, etcétera. Te entiendo perfectamente. Yo quería preguntarle al doctor Cifrián, antes cuando dijo las contraindicaciones relativas para un trasplante, la Mycobacteria aureus, ¿por qué es una contraindicación? Vamos a ver, hay dos contraindicaciones relativas que yo mencioné en cuanto a gérmenes y además tenemos en la sala una experta en el tema que es la doctora Sole, que son fundamentalmente, no he dicho el aureus, he dicho Mycobacterium ascesus, ¿de acuerdo? Y la otra era la Burkholderia cenocepacia, una variante del complejo cepacia. Son contraindicación relativa, no quiere decir que no se pueda hacer trasplante, de hecho se está haciendo. Es verdad que cada vez se está trabajando de forma más especializada con estos dos gérmenes, tanto de forma previa al trasplante como en la profilaxis post-trasplante. Y si se ha establecido que estos son los más complicados es en base a la experiencia vida en el pasado con ellos, ¿de acuerdo? Entonces se va viendo que se han asociado a una menor supervivencia en algunos casos, pero tomando todas las medidas oportunas, evidentemente no dejan de ser una contraindicación. Lo que significa que es una contraindicación relativa es que tú tienes que estar mucho más atento a la evolución posterior, ¿vale? Pero eso no significa que no se pueda hacer, significa que lo tenemos que hacer mejor. Después del trasplante, las infecciones que antes tenía el enfermo pueden seguir teniéndolas, por ejemplo lo de pseudomonas o el estafilococo, y si eso es fácil de erradicar con unos pulmones nuevos o hay algún problema
o porque pueda estar en otro sitio además que en el pulmón. Sí, te contesto. Alguien me comentaba antes, realmente cuando hacemos un trasplante de pulmón bilateral, trasplantamos los dos pulmones, un trozo de bronquio, ¿de acuerdo? Pero no trasplantamos la tráquea, no trasplantamos los senos nasales, no trasplantamos tantas cosas, ¿no? Evidentemente lo que había antes puede aparecer después, pero esto ya lo sabemos que es previsible y por lo tanto debemos de hacer una profilaxis en ese sentido y vigilar más estrechamente la presencia o no de esos gérmenes. Hasta ahora no parece que se asocie a una mayor morbimortalidad o, por decirlo de alguna manera, el hecho de esos gérmenes en concreto que tú me comentas, ¿no? ¿Y se puede llegar a infectar el pulmón de nuevo? Sí, se puede llegar a infectar de nuevo, pero habrá que tratarlo de nuevo. Y de más fácil solución erradicarlas, ya que el pulmón es nuevo. Va para ambos, el que me quiera contestar, ¿eh? Pero me temo que me va a tocar a mí. Por eso lo mira, por si acaso. Vamos a ver, es más fácil y es más difícil. Es más fácil, lógicamente, tienes un pulmón nuevo, no hay esas bronquiectasias que antes tenías, por lo tanto el tratamiento va a ser seguramente mucho más eficaz. Y es un poco más difícil, por otra parte, porque estás tomando un tratamiento inmunosupresor que, digamos, no favorece demasiado la lucha contra la infección. Por lo tanto, es en esa balanza que te comentaba antes donde se tiene que mover el especialista que te controla, en controlar la inmunosupresión a la vez que controla la infección. Y no hay todavía en la práctica clínica referencias que te digan, pues este paciente está muy inmunosuprimido o está muy poco inmunosuprimido en relación con las infecciones, ¿no? Sí que controlamos los niveles, controlamos valores analíticos, pero es a veces, atendiendo a tu historia pasada, como es más fácil encontrar ese modo. Por lo tanto, más fácil sin duda, pero atendiendo a que estás inmunosuprimido. Quizá te tienes que emplear a fondo, ¿no? ¿Ninguna cuestión más? No. Bueno, pues... ¿Sigue creciendo la supervivencia? ¿En qué años está? Bueno, La supervivencia sigue mejorando en general en el trasplante pulmonar. Hay algo que realmente limita más, que es el rechazo crónico. Yo creo que esto es lo que a todos los centros más preocupados nos tiene, ¿no? Es verdad que cuando se valora la supervivencia tienes que atender a muchas otras circunstancias, ¿de acuerdo? En fibrosis quística en concreto es la mejor supervivencia dentro de los grupos, como os he dicho. De hecho, todos los grupos trasplantadores nos gustaría tener pacientes con fibrosis quística porque realmente sabes que vas a tener mejores resultados. Pero independientemente de esto, yo creo que sí que se ha mejorado. Queda por mejorar, ¿eh? Queda. Si esos pulmones genéticamente no están afectados, ¿por qué se pueden colonizar con Pseudomonas? No guarda relación ninguna el aspecto genético con la bacteria. Posiblemente puede que tengas razón, porque los planteamientos tan sencillos como los que tú haces a veces son válidos, pero realmente lo que pensamos es que la bacteria ha podido quedarse en algún otro sitio, ¿de acuerdo? O que puede reaparecer en otro sitio, senos nasales, tráquea, etcétera, ¿no? Y finalmente donde les es fácil ir es al pulmón nuevo, ¿de acuerdo? Puede que esta sea la explicación más lógica. Gracias. A ver, todo lo que se pueda hacer por tener controlado los potenciales focos de infección, por supuesto que dan resultados, y ese también, siempre y cuando se haga
se haga correctamente, ¿no? Que es la que está haciendo de que baje a los pulmones. Correcto, es el foco más probable. Gracias. Gracias a ti. ¿Nadie más se anima? Bueno. Perdón. ¿Se hace algún tipo de, digamos, revisión una vez hecho el trasplante de vías superiores? Sí, se debe de hacer en concreto en fibrosis quística, sí que en pacientes con fibrosis quística sí que se hace. No se hace por rutina en el resto de patologías, pero en fibrosis quística sí que se toman muestras de fosas nasales. Bueno, pues muchísimas gracias respecto a la supervivencia. Decir que yo soy trasplantado, Blanca también, yo no pienso morir todavía, me quedan muchos años y así será. O sea, el aplauso hay que dárselo a ellos, hay que darles las gracias porque sigan así y les animo a que sean muchos años más de investigación y que no dejen la lucha. Muchísimas gracias. Perdón por el retraso. Bueno, a continuación voy a presentar a una persona muy especial para mí en la experiencia de hoy y es sobre el trasplante. Ella se llama Blanca Ruiz Pérez y os leo porque no solo me voy a quedar en que es trasplantada, porque eso sería muy fácil. Hay que hablar un poquito más de la persona, ¿vale? Ella estudió magisterio en educación especial en la Universidad de Valladolid. Ha trabajado 10 años como educadora y terapeuta en la asociación Amica, en Cantabria. Es afectada de FQ y trasplantada bipulmonar hace 4 años. Es una persona maravillosa, ahora lo veréis. Es una gran amiga, se presta a todo. Todo lo que yo os pueda decir, bueno, la gente que la conoce no hace falta que hable más de ella, la conocéis. Para los que no, escuchadla, merece muchísimo la pena. Yo tengo mis guías, ¿no?, por así decirlo, y ella es una de ellas. Así que escuchadla porque el mensaje os vendrá bien a todos, de verdad. Un aplauso, por favor, para ella. Bueno, muchas gracias a la organización, sobre todo por haberme invitado. Siempre que me ofrecen hacer esto digo que sí, según van pasando los días me voy arrepintiendo, pero bueno, ya estoy aquí, pues ya lo voy a hacer. Siempre me he considerado una persona privilegiada porque el tener fibrosis quística me ha enseñado grandes cosas.
Me ha permitido conocer a personas maravillosas y me ha hecho disfrutar de cada momento de mi vida. Pienso que la actitud es lo que marca tu paso por esta vida. El cómo afrontas las cosas te hace vivir de una manera u otra, porque una vez escuché que hay una fuerza motriz más poderosa que la energía atómica, la voluntad. Tengo casi 38 años y fui diagnosticada a los 4 meses. Fue el doctor Sánchez Villares quien dio con el problema y de Valladolid me derivó al Hospital de la Paz. Privilegiada por llegar a uno de los mejores hospitales en los que AFQ se refiere, con la doctora Carmen Antelo, a la que tanto debemos. Mis padres, con 32 y 25 años por aquel entonces, me inculcaron una férrea disciplina en el cumplimiento de mis tratamientos. Fisioterapia respiratoria, aerosoles, ingesta de medicación. Es gracias a esto que la enfermedad me dio una larga tregua, privilegiada también por estos padres. Estudié, disfruté, me enamoré. Vas al colegio, tienes amigos, vas a la universidad, haces planes de futuro, encuentras un trabajo que te gusta, una persona que te gusta. En fin, ya saben lo que es esto, básicamente vivir. Y la FQ sigue ahí, pero no te condiciona siempre y cuando hayas sabido incluirla en tu rutina, sin dramatizar. Hay que hacer la fisio, pues se hace y punto. Aerosoles, pastillas, se hacen, porque esto te va a permitir estudiar, salir y conocer. Pero sufro una enfermedad degenerativa y yo no iba a ser la excepción. Estás trabajando y bueno, parece que un día te fatigas más de la cuenta, pero al ser algo puntual no le das más importancia. Ya te pones en guardia cuando llega el primer ingreso por infección respiratoria y con el mismo se te van juntando los ingresos, uno cada 4 años, uno cada 2, uno al año, las primeras hemoptisis y embolizaciones, y esto unido al nunca tengo hambre es una mala combinación. A pesar del deterioro yo sigo trabajando, pero cambiando a un puesto con menos exigencia física y reduciendo a 6 horas mi jornada laboral, pero sigo viviendo. Llega un momento en que ya no puedes con esas 6 horas porque se te cruza un cuadro de infecciones recurrentes, demasiadas bajas, y te planteas el hecho de dejar de trabajar. Casi 10 años desempeñando el trabajo que siempre soñé, privilegiada también porque les hay que se tiran 40 en uno que odian. Pensionada con 32 años, ¿y ahora qué hago? Soy de las que ven siempre el vaso medio lleno y alguien dijo una vez que la vida es cuesta arriba, pero que las vistas son maravillosas. Y seguí adelante. Los meses posteriores tuve una fiel compañera, la bombona de oxígeno. La palabra trasplante ya iba asomando en las visitas a La Paz, pero el haber venido a estos congresos, encuentros de adultos, al Camino de Santiago, fue de gran ayuda para afrontar las diferentes etapas de mi enfermedad, porque conoces a grandes luchadores que están en tu misma guerra y de los que aprendes muchísimo, Pachi, Jesús, Teresa, Sonia, Celia, etc. Llega el momento en el que tus médicos te derivan ya al hospital donde te van a trasplantar, en mi caso al Hospital de la Fe. Te alejas de quienes han sido tu guía en la difícil senda de la FQ durante más de 20 años, doctora Prados y el doctor Luis Gómez. Y llegas a una ciudad desconocida donde te van a dar ese regalo de vida, que te permitirá disfrutar de esta segunda oportunidad. Y vas a la primera consulta, donde te recibe una cara amable y te sientes privilegiada porque de repente se te van los nervios. Gracias, doctora Soler. Todo llega un proceso y al estar a 800 kilómetros de casa, significa que esto lo tienes que vivir lejos de la mayoría de tu gente. Pero la FQ conlleva renuncias y sacrificios, y la vida también. Pero tenía una misión bien clara, estar lo más fuerte posible para el momento de la operación. Hacer moderado ejercicio, ir al gimnasio del hospital, os podría decir cada cancha, cada banco y cada bugambilla del antiguo cauce del Turia de las veces que lo recorrí. No es fácil verse con 33 años dependiendo de una bombona de oxígeno. Pero alguien dijo que seguir cuando no puedes más es lo que te hace diferente a los demás. No la llegué a odiar, pero es un lastre que pesa más que la propia bombona. Pero se lleva y si no te ayudan a llevarla. Siempre tienes gente maravillosa al lado. Mi marido, mis padres. Y llega el día de firmar en la lista de espera. Que se hace desear, no crean. Porque cuando no hay recuperación posible llegas a desear que te llamen, que te operen y volver a tu casa, a tu vida. Estás en la consulta del doctor Escriba y te pones más nervioso que cuando firmaste la bendita hipoteca. Y te dicen, te voy a tomar medidas. Y tú dices, vaya pregunta, pues 90, 60, 90. Y ya está, ya estoy en lista, ahora a esperar. Cada viernes después del gimnasio en el hospital me despedía de los compañeros diciendo, bueno, el lunes espero no veros por aquí. Y la primera que no apareció el lunes, casi un mes después de firmar en lista, fui yo. Un 3 de abril del 2010, sábado santo, suena el teléfono y al otro lado una voz que me dice, soy la doctora Pastor de la UTP. A partir de ahí, pruebas, análisis, todo perfecto,
al quirófano. En un momento te ves tumbada en una camilla más azul que los personajes de Avatar y rodeada de gente con mascarillas. Y se te van los nervios y te duermes tranquila, segura de que estás en las mejores manos. 3 meses después vuelves a casa, con tu regalo de vida en el pecho y que 4 años después sigo disfrutando a tope. El trasplante no te libera de la FQ, pero te da la oportunidad de empezar de cero. Unos nuevos pulmones a los que tú y solo tú puedes hacer salir adelante. Con mucho esfuerzo, eso sí, pero como siempre dicen, el éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no rendirse nunca. Nunca olvido las conversaciones con mi doctor Emilio Ansótegui, transmitiéndome positividad y la responsabilidad que tengo. El doctor Escrivá diciéndome que tenía que conservar ese regalo a base de esfuerzo. Desde entonces, 3 horas de gimnasio y otras actividades ocupan mi día. Vivo en una zona privilegiada como es Cantabria y el senderismo ocupa gran parte de mi tiempo. He subido cimas que antes solo podía ver desde abajo. He participado en retos, pero para mí el reto más importante es ser merecedora del gran regalo que recibí. Me preguntan a veces qué le diría a las personas con FQ y siempre les digo lo que un día me dijeron a mí. Como tus propios pulmones, ninguno. Cuídalos, porque el trasplante es el último recurso y hay que intentar retrasarlo cuanto más. Pero si la enfermedad te lleva hasta él, lucha. Lucha por aguantar hasta que llegue tu regalo y lucha por conservarlo, porque no todos han tenido esa segunda oportunidad. Gracias. ¿Qué? Merecía la pena, ¿eh? Ya os lo dije. ¿Alguna pregunta para Blanca? Rápidamente. ¿Alguna duda que tengáis? ¿Sensaciones? ¿Algo que queráis? Pues nada, hija. Hombre, si es por eso, si es por cariño, o lo que queráis, vamos. Ella se deja. A ver, simplemente lo que cuando hablamos nosotros es pues esperanza. Sí que es verdad que cuanto más se retrase el trasplante, no os voy a decir que esto es la panacea, porque oye, tiene sus complicaciones como todo. Pero una vez que te tienen que trasplantar hay que pelearlo muchísimo. No es cuestión de, bueno, me les han puesto nuevos y ahora me siento otra vez, vida sedentaria y demás, ¿qué va? O sea, el esfuerzo es el doble o el triple, pero merece la pena porque como tu calidad de vida ha mejorado tanto, el mismo cuerpo te lo pide. Te pide de marcha, como digo yo, vamos. Y yo el otro día le comentaba a una chica que para mí son 3 factores fundamentales. El equipo médico, que lo haga bien, que eso siempre está ahí, que sí, que lo van a hacer bien, eso no hay problema. Otro factor es la suerte, porque claro, el rechazo es algo que pues no controla nadie, si viene, viene, ¿no? Y el propio, como en el caso de Blanca, a ti te los ponen, ellos han hecho su trabajo, no tienes rechazo, por suerte, genial, ese factor de suerte ya lo tienes, pero si no los trabajas, pues ¿para qué te ha servido? Pues se quedarán tal y como te lo han puesto. Entonces ahí es donde entra la persona de Blanca, trabajándolo, yendo a correr, machacándoselo, vamos. Entonces eso es lo que os queremos transmitir. ¿Es duro? Sí. ¿Se sale? Claro, voy a ver. Pachi, ella, Merino, Soraya, de María José, David Clemente, son miles las personas que podría decir y se me olvidarán muchísimos, importantes, pero estamos ahí. Ahora somos una minoría dentro de la FQ, porque es verdad que los trasplantes ahora están con más fuerza, pero bueno, si en algún momento, más que nada es por los padres en un futuro, ¿no?, que tienen niños pequeños, los críos de hoy en día tienen avances que nosotros no hemos tenido. Toby, ¿eso qué era? Creón, ¿eso qué era? Pancreasis, si acaso. No sé si me entendéis, esos chiquillos de hoy en día pues se retrasarán muchísimos años el trasplante, pero que para esos padres, si en algún momento pasa algo y se deterioran los pulmones de sus hijos y necesitan un trasplante, pues hay una vía que ahora funciona genial. Dentro de 20 años será muchísimo mejor, será una maravilla. Entonces animarlo a que no se hundan, porque ni mucho menos es el final, y aquí tenéis el vivo ejemplo, que es Blanca. Yo os pediría encarecidamente un aplauso para ella porque se lo merece como luchadora. Gracias, gracias.